muchas gracias por su participación en este seminario, que como todos sabemos está transmitiendo también en línea a través de internet. Ahí va a estar completo durante un tiempo en la página del CIDE y la página del INEGI, y también posteriormente se va a editar un libro con el contenido de todas las presentaciones y ponencias que se han hecho o que se van a hacer en este día y medio. Quisiera también agradecer de manera muy especial a nuestros panelistas el haber aceptado estar aquí y transmitirnos pues sus ideas, sus experiencias, sus opiniones sobre este tema que estamos viendo que en este día y un poco más que llevamos resulta un tema apasionante. Entonces, pues muchísimas gracias a Mari Carmen Cortés, a Sergio Sarmiento y Enrique Quintana por su participación. Me pasaron aquí una currícula con el currículum de nuestros ponentes. Yo sinceramente creo que en este caso lo voy a omitir porque pues yo creo que son amplia y cotidianamente conocidos por todos nosotros en su trabajo, en su labor de comunicadores. Y entonces, bueno, si ustedes no tienen inconveniente, Enrique, Sergio, Mari Carmen, pues omitiríamos el currículum. Creo que, insisto, son ustedes ampliamente conocidos. Un poco como introducción para este panel, algunas reflexiones. Todo el día de ayer y hoy en la mañana hemos escuchado una y otra vez el planteamiento sobre la importancia que tiene la información para la toma de decisiones y la dificultad que esta información tiene de ser generada sobre una realidad que tiene una gran complejidad y que además es dinámica. También se ha dicho durante el día de ayer y hoy en la mañana que la información que no se comunica no tiene ningún sentido. Además de que el costo, que también se ha hablado aquí, que tiene hoy día genera información, pues nos hace pensar que si se genera información para que ésta pueda ser utilizada para la toma de decisiones, pues tiene que ser difundida. Entonces la difusión forma una parte muy importante de todo este proceso de generación, procesamiento y difusión de la información para la toma de decisiones. Por otro lado, en el surgimiento de una sociedad de la información, su difusión es condición necesaria para generar una sociedad del conocimiento. En este contexto, yo quisiera hacerle a nuestros panelistas 3 preguntas, un poco como para abrir el tema, que son las siguientes. La primera pregunta es si la generación de información de la que hoy disponemos es la adecuada para producir el conocimiento necesario para tomar las decisiones que modifiquen la realidad para beneficio de la sociedad de manera sustentable. Esa sería como la primera pregunta a nuestros panelistas. La segunda es si la forma de difundir la información por los medios masivos de comunicación, a los que hoy se suman los que surgen de Internet 2 y que son una revolución en las comunicaciones, si esta difusión de la información por los medios masivos contribuye al desarrollo de una sociedad del conocimiento. La tercera pregunta es si la información disponible no es la que se requiere para la toma de decisiones ante problemas identificados en lugar, tiempo y forma, y que sin embargo esta información se difunde eficientemente por los medios masivos de comunicación. ¿Cuáles son los efectos de difundir esta información no adecuada de manera eficiente para la sociedad?
Como ustedes saben, nuestros panelistas tienen cada uno 20 minutos para su presentación y posteriormente abriremos un espacio también de 20 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, dicho esto, y por riguroso orden alfabético, para que haya pues aquí, además de todo, equidad de género, y vamos a respetar el orden alfabético, vamos a pedirle primero a Mari Carmen Cortés Mateos que nos haga favor de hacernos sus comentarios. Yo empiezo con la presentación y las preguntas, ¿o cómo va a ser? Sí, son las 3 presentaciones, una tras otra. Empiezas tú, después continúa Enrique y finalmente Sergio Sarmiento, y al final abrimos una sesión de 20 minutos. Bueno, lo primero que yo tengo que reconocer es que, en mi opinión, nos tocó a nosotros uno de los temas más difíciles de este seminario, y yo no me refiero al punto de vista técnico, porque al menos en lo que a mí respecta, yo no soy economista, ni mucho menos tengo el más mínimo estudio en estadística, no soy especialista, no podría aportar realmente ninguna propuesta concreta sobre la mejor forma de medir la sustentabilidad o el bienestar de las familias, pero cuando yo digo que nos tocó lo más difícil o uno de los temas más difíciles, porque un tema clave de este seminario es cómo convertir la información en conocimiento. Y en efecto, no importa, y desde mi punto de vista, si la información o la estadística está muy bien hecha, bajo los mejores y más adecuados parámetros internacionales, y si el INEGI tiene los mejores estándares internacionales y con las mejores técnicas, si no se cumplen con esta información y esta estadística, 2 objetivos básicos. Uno es que esta información llegue al usuario final. Y bueno, aquí, como decía hace rato Armando, no se trata solamente, Alberto, de que sea una información para el gobierno, sino para el usuario final, para el público. Y el segundo requisito, que para mí es fundamental, es que la información tenga credibilidad, porque el reporte de Stiglitz señala claramente que hay una marcada distancia, que creo que es uno de los temas que a mí más me llamó la atención, entre las medidas de las importantes variables económicas como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo y las percepciones del público. O sea, hay un desfasamiento, hay una diferencia entre esta información y lo que percibe el público. Un caso concreto en México muy claro es el de la inflación. La percepción del público es fundamental porque si existe el temor de una mayor inflación, aunque las cifras y las estadísticas demuestran, la tendencia de la población va a ser a protegerse, y sucede y sucedió con un producto específico que fue el año pasado con el caso de la tortilla, para poner solo un ejemplo, pero sucede también a nivel generalizado. Si la percepción es de que la inflación va al alza, pues vamos a tender a protegernos como población. Hay otro ejemplo que es muy claro en el caso de México, fue el llamado gasolinazo, para seguir con esos ejemplos concretos y prácticos de percepción pública. El presidente Felipe Calderón decidió el año pasado congelar el deslizamiento del diésel y la gasolina. Nos costó como población 9,000 millones de pesos congelar el deslizamiento, porque la percepción generalizada era que iban a subir los precios, que se generó una fuerte presión política por las quejas de los partidos de oposición, de algunos medios, de algunos sindicatos, que incluso exigían aumentos de emergencia para enfrentar un gasolinazo que nunca se presentó, que no estaba contemplado, pero había la percepción de que sí iba a venir el gasolinazo y que iba a tener que decretarse una emergencia. Y digo que tratar de ese debate es un tema difícil, y aquí empezaría yo un poco a abrir el debate. Yo creo que para combatir una mala percepción es indispensable no solo una mayor información de las estadísticas, sino que también se contrarresten con opinión de especialistas, funcionarios, analistas que tengan credibilidad. Subrayo mucho la palabra credibilidad e influencia pública, para que su opinión sea aquilatada por la opinión pública, por los usuarios finales. Si no, podemos nosotros desgastarnos de verdad con las mejores informaciones y tratar de difundirla con la mejor claridad, y no va a tener el efecto. Otro ejemplo interesante de lo difícil que es explicar estadísticas son los datos de la tasa de desempleo mensual que mide el INEGI, y que, por ejemplo, como no son ahorita favorables, menos con el presidente del empleo, pues obligan a la Secretaría del Trabajo a mensualmente sacar un boletín de prensa explicando las estadísticas, tratando de embellecerlas, tratando de explicar a la población que no está tan malo, que si lo comparamos con la OECD, pero no basta que la percepción es sigue creciendo el desempleo.
Por más que Javier Lozano se desgaste, la percepción sigue creciendo el desempleo, por más que nos comparen con el resto del mundo, seguimos con una inflación más alta, por más que se nos diga que es a nivel mensual y no a nivel anual, lo seguimos comparando, la población lo sigue comparando anualmente. Y también creo que a diferencia de lo que sucede en los medios, que yo sí soy convencida de que nosotros como medios debemos de opinar, creo que el INEGI sí tiene la obligación de presentar los datos o estadísticas frías, sin embellecerlas, porque entonces sí perdería credibilidad del INEGI. Yo creo que el INEGI tiene mucha credibilidad, el problema es que creo que el resto del gobierno no la tiene. Uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención sobre este reporte Stiglitz es que algunos de los miembros de la comisión creen que una de las razones por las cuales la crisis nos tomó a todos por sorpresa es porque nuestro sistema de medición falló, el sistema de medición sobre las crisis, el impacto, y los participantes del mercado y los gobiernos no se enfocaron en el adecuado conjunto de indicadorísticos. Desde el punto de vista de la Comisión Stiglitz, los sistemas contables privados y públicos no fueron capaces de enviar una temprana alerta a los mercados. Yo creo que no fue solamente por fallas de información o medición de estadísticas, yo creo que son fallas en la regulación, ¿no? Y por algo que sucede desde mi punto de vista siempre en las burbujas inflacionarias, en las burbujas de los mercados financieros, hay una especie de borrachera colectiva, nadie se quiere de la fiesta cuando todos están tan contentos, a pesar de que te digan, oye, pues es que se está quemando la cocina, no, espérate tantito, yo me espero hasta el final. Y a pesar de que sí hubo señales negativas sobre los excesos en el mercado subprime y los riesgos que implicaba, y hubo voces que sí alertaban, pues nadie las escuchamos. Los manejadores de fondos, los banqueros y las autoridades estaban demasiado enfiestados o demasiado emborrachados con lo que implicaba el mercado hipotecario. Hay también, y hubo también en el caso de esta crisis, hubo un exceso de confianza de las autoridades financieras y fallas, insisto, no solo en la presentación de la información, sino también que el sistema bancario, el sistema financiero mundial estaba demasiado sólido y podía enfrentar una crisis global, lo cual resultó que tenía pies de barro. La mejor muestra de que no solo se tenía una deficiente información, sino una excesiva confianza por parte de las autoridades son las declaraciones de Agustín Carstens, el secretario de Hacienda, en el sentido de que no nos iba a dar a pulmonía porque se trataba solo de un catarrito que se convirtió en influenza A y que provocó que México sea hoy el país de América Latina con mayor contracción económica. Y esto hay que recordar que desde la época de Porfirio Díaz se ha dicho que pobrecito México, ¿no? Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, pero Agustín Carstens no le creyó. Yo creo que había un exceso de confianza, no solamente mala información. Y bueno, yo estoy segura que no contesté la pregunta de qué hacer para convertir la información en conocimiento, que es una pregunta básica, en parte porque creo que es una pregunta mal planteada, porque yo creo que toda la información es finalmente conocimiento. O sea, claro que aquí estamos enfocados al conocimiento de una salta, pero toda información es conocimiento, desde una pregunta que todos aquí los presentes nos vale verdaderamente gorro, que es por qué se rapó Britney Spears, pero para la gente que le interesa es conocimiento. Entonces yo creo que yo creo que toda la información, toda es conocimiento. La pregunta para mí sería, ¿qué hacer para que la percepción de esta información económica no sea tan negativa? ¿Qué hacer para que la gente crea realmente en las cifras y estadísticas? Y aquí hay indicadores, desde luego, que son claves, como la confianza del consumidor, que depende claramente de la percepción del público para comprar, que aquí en México se está empezando a medir. Bueno, yo sé que se mide ya desde hace más de un año, pero apenas en México estamos empezando a ver los indicadores de consumo, pero en Estados Unidos la confianza del consumidor es un factor clave. Los mercados se mueven y suben y bajan en función del índice de confianza del consumidor. Yo espero que en México volvamos cada vez más hacia esta tendencia, pero creo que la percepción pública no es labor solamente de los medios. Nosotros finalmente somos un vehículo. Yo personal ejerzo un periodismo de opinión en todos los medios en los que yo trabajo y yo estoy convencida y creo firmemente que no debemos nada más exponer las cifras tal cual, ¿no? O sea, en mi programa que es financiero nunca digo, la bolsa subió a tantos puntos, trato de explicar por qué subió, por qué bajó y trato de opinar, lo cual me genera que mucha gente se moleste con nosotros. Opinar siempre hay un riesgo y un riesgo es que la gente que no opina igual que nosotros se enoje, nos diga vendidos y que estamos, por ejemplo, el caso de FOBAPROA, que nos cuestionaban tanto porque defendíamos el FOBAPROA, pero yo creo que los medios no somos realmente responsables de esta credibilidad. Yo creo que los responsables de la credibilidad de las cifras, que para mí es lo básico para lograr que sirvan de algo,
son los agentes que la producen, el gobierno, el INEGI. O sea, si vamos a hacer una información, vamos a generar la credibilidad, y creo que las autoridades deben esforzarse más por tener esta confiabilidad. En nada ayuda declaraciones como el catarrito, que se salen tan frecuentemente, y alcanzar esto, desde luego la responsabilidad de nosotros como medios es tratar de hacer que llegue a la mayor población. En mi caso yo trato de explicarla lo más posible, pero de ahí a que nosotros podamos ser responsables de que esta información cumpla con su objetivo, yo en lo personal creo que es demasiado difícil. Pues gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Ahora le pediríamos a Enrique Quintana que nos hiciera su presentación. Gracias, Alberto. Yo quisiera compartirles simplemente algunas experiencias como usuario regular desde hace muchos años de la información estadística y no producida por el INEGI y hablar justamente a propósito de las preguntas que nos hiciste, tratar de irlas respondiendo en el curso de esta presentación. Creo que la información hace muchos años era relevante por sí misma, independientemente de lo que significara y cómo se interpretara. Algunos todavía tendrán edad para acordarse que era noticia de 8 columnas que México hubiera firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y peor aún, que ese acuerdo fuera condicionado, era un escándalo nacional. ¿Cómo es posible? Claro, si se tenía la información suficiente, uno sabía que prácticamente todos los préstamos que hacía el Fondo Monetario Internacional eran condicionados, pero simplemente el tener esa información hace muchos años, aunque no tuviera uno mayor idea a propósito de su significado, era muy relevante. Otro caso era el de las reservas internacionales del Banco de México. Se ha comentado muchas veces de las ceremonias rituales en las cuales se daban a conocer las reservas internacionales. El informe presidencial, había una frase hecha, tengo el orgullo de decir que al día de ayer las reservas internacionales eran de tanto, y era la noticia que los periodistas estábamos esperando en los informes presidenciales o en las asambleas anuales de la Asociación de Banqueros o bien en el informe anual del Banco de México. 3 ocasiones en las cuales nos enterábamos de qué tantos dólares tenía el Banco de México en sus arcas. El dato por sí mismo era noticia y se difundía ampliamente, aunque costara mucho trabajo o fuera casi irrelevante hablar acerca del significado del dato. Hoy las reservas internacionales se dan a conocer cada semana y prácticamente nadie les hace caso. Se convierten en noticia, se convierte en una información relevante hasta el momento en el que expresan algún cambio, hasta el momento en el cual ese dato significa algo. Esto ha pasado en el caso de México a lo largo de los últimos años, para nuestra fortuna. También igualmente, quienes tenemos la edad suficiente nos acordamos que se podía ganar una información si se tenía al mejor mensajero, porque los indicadores económicos del Banco de México, esos que se difundían mensualmente, solo se vendían en hojas impresas, en papel, y había que estar en el momento en el cual se entregaban ahí en 5 de mayo o en el callejón Condesa, me parece, y comprarlos con antelación a su competencia. Ese era el gran mérito, tener la habilidad de identificar la fecha y el mensajero más veloz para conseguir la información oportuna. Afortunadamente ya eso no sucede y desde hace muchos años. Sin embargo, ahora que abunda la información, por lo menos la información estadística y ahora la relevancia que tiene, a veces la tenemos en exceso y tenemos un defecto en la digestión, interpretación de esa información estadística. La conversión en conocimiento de esa información estadística. Ahí hay mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos y nos toca, me parece, de manera relevante a los medios hacer un esfuerzo adicional. Y pongo un par de ejemplos para ilustrar el punto. El Producto Interno Bruto. Y particularmente lo que va a ocurrir en el curso de la próxima semana, que se da a conocer, o el lunes siguiente, que se da a conocer el dato de la variación del Producto Interno Bruto. Todavía
el indicador más agregado y más relevante de la actividad económica en un país. Bueno, se va a conocer por ahí del 15-16 de noviembre que en el tercer trimestre en México hubo una caída de alrededor de 6.4, fue de la Secretaría de Hacienda, en el Producto Interno Bruto en este trimestre respecto al trimestre del año anterior. Pero la recesión ya acabó. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se va a decir que si se compara el Producto Interno Bruto del tercer trimestre contra el Producto Interno Bruto del segundo trimestre, siempre y cuando se haga un proceso estadístico para desestacionalizar las cifras, entonces habrá un crecimiento de alrededor del 3%. Las dos cifras son correctas. Las dos cifras reflejan la dinámica de una variable económica, insisto, la que todavía mide de manera más general la evolución del sistema económico, del conjunto de la producción. ¿Cuál es la correcta? ¿Qué es lo importante? A mi parecer, por ejemplo, algo que necesitamos hacer cada vez más en circunstancias como vimos hoy, es reflejar los datos microscópicos. Los datos microscópicos son los que permiten ver los cambios de tendencia y el dato relevante va a ser el dato trimestral comparado contra el trimestre anterior, como desde hace muchos años se compara en la estadística del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos. Vamos a reflejar lo que está pasando en el margen, el cambio en la tendencia, no el dato del comparativo anual que nos va a decir muy poco, nos va a decir que de una caída de 10 ahora hay una caída de -6. Me parece que ese tipo de trabajo donde la información estadística es procesada y convertida en algo que significa, como en este caso, la descripción de un cambio de tendencia en la economía, es justamente lo que permite la producción de conocimiento. De otra manera, tenemos exclusivamente el dato frío. Otro tema que sirve también para ilustrar esto es el asunto del complicado empleo. Ya se refería Mari Carmen al asunto de las tasas de desempleo. Tasas de desempleo que en los últimos meses han crecido en México, pero que al mismo tiempo coexisten con el hecho de que de julio a la fecha, mes tras mes, el empleo formal medido por el Seguro Social también viene creciendo. ¿Cómo es posible entonces que el empleo medido por igualmente la variable más relevante que tenemos para medir el sector formal, que es el número de asegurados, crezca y al mismo tiempo crezca el desempleo? Parece una paradoja y pues desde el punto de vista de la lógica no encaja una cosa con la otra. El problema es la complejidad del mercado laboral y la complejidad de las medidas, de muchas medidas que tenemos para medir el empleo y el desempleo. La explicación a esta aparente paradoja es tan simple que a veces no se cree. Bueno, resulta que en épocas de crisis o a veces estacionalmente en el verano, hay gente que tradicionalmente no busca empleo y que en esa época lo hace, sea porque necesite meter otro ingreso a la casa, porque alguien ya perdió su chamba o porque ya no alcanza el dinero. Entonces, alguien que estaba en la población no económicamente activa y por lo tanto no participaba para la medición del desempleo, empieza a buscar empleo y entonces pasa a la población económicamente activa y se convierte en una estadística que hace crecer el desempleo. Sucede no en un caso, sino en varios cientos de miles, quizás algunos millones de personas, y esto hace que las tasas de desempleo se vayan para arriba. Al mismo tiempo, igualmente, si se ve en el margen, se percibe que las empresas registradas en el IMSS cesaron ya su proceso de recorte de trabajadores y desde el mes de julio han empezado a contratar, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso permite que coexistan esas dos tendencias, un desempleo creciente que existe en México y un empleo creciente que también existe en México, al menos en el sector formal de la economía. Es complicadísimo cuando uno trata de explicárselo a su mamá, le dice, estás loco,
no tiene ni pies ni cabeza esto que me estás diciendo. Cuando uno lo escribe, imagínense los mails que le llegan. Pero es parte del trabajo la dificultad de producir conocimiento con datos, darle significado a los datos, me parece una tarea central. Coincido con Mari Carmen, hacemos un trabajo totalmente subjetivo, donde necesitamos no solamente emitir opinión expresa, que lo hacemos, sino hacer uso de un criterio en la difusión de la información, primero para seleccionar qué información se difunde y qué información no se difunde. El INEGI produce un indicador muy interesante que casi nadie le hace caso, que es el indicador coincidente y adelantado, porque está tan adelantado que ahora que estamos en el mes de noviembre va a salir el indicador adelantado de septiembre. Por ahí he escrito que el indicador atrasado está el indicador adelantado debiera llamarse el indicador atrasado. Hay indicadores que por su naturaleza prácticamente uno excluye en la selección, merece difundirse. Y luego también elabora una jerarquía cuando está en un medio. No solamente selecciona qué difundir y qué no difundir, sino qué relevancia darle a un indicador u otro. ¿Qué es lo importante y qué es lo menos importante? Y obviamente ahí hay un criterio y depende mucho de la visión, de la formación, a veces del interés, a veces de la intención política, no solamente de quien difunde, sino a veces de quienes son los intermediarios en esa difusión, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda. Pongo un ejemplo muy curioso que ocurrió en días pasados con este hecho. El debate acerca del tema de la consolidación fiscal. El sistema de administración tributaria difundió desde hace un par de semanas, quizás un poco más, una nota que empezó a circular a propósito de que tenía el actual procedimiento de consolidación fiscal con impuestos diferidos en el pago de estos. E hizo una comparación que cualquier contador identificó claramente como una comparación amañada. Resulta que comparó el impuesto pagado contra el ingreso bruto. Habló de que las 420 y tantas empresas, 420 y tantos grupos que consolidan, generaban más de 4 billones de pesos de ingresos brutos y pagaban 80,000 millones de pesos de impuestos sobre la renta. Esto es el 1.7%. Jamás en su historia el SAT ha hecho ese tipo de comparaciones. Todas sus metodologías están orientadas a calcular la tasa efectiva de recaudación o el cruce entre recaudación y evolución del PIB. Sin embargo, como la pretensión era recortar la información para hacer parecer que las empresas pagaban, bueno, pues entonces, en lugar de utilizar el comparativo sobre la base gravable, que es el comparativo correcto, sobre el cual se calcula la tasa impositiva, se utilizó el ingreso bruto como el denominador de la ecuación y pues obviamente salió el 1.7%. Luego, por cierto, Agustín Carstens ya corrigió y dijo que en Estados Unidos, en un estudio parecido, se encontró que ese porcentaje había sido del 3.2, 3.3%. Es decir, ya la comparación no era contra el 28 que pagaba el conjunto de los mortales, contra el 1.7, sino tuvo que reconocer que la referencia era el 3%. Y más aún cuando uno hacía ese tipo de análisis para las empresas de la bolsa, las empresas que reportan su información públicamente en México, pues encontraba que al menos ese parámetro era cercano al 3% en el caso de los grupos registrados en la bolsa. Así que claramente se percibía como el emisor de la información, que pareciera a veces el propietario de la información, en este caso el SAT, utilizó un criterio subjetivo, una intención política a la hora de recortar y presentar la información. Esto es inevitable. Uno como usuario de la información tiene la tarea de tratar de descifrar estos hechos, pero necesita partir del viejo dicho mexicano: piensa mal y acertarás. Seguramente el gobierno, el sector privado, los partidos,
recortan la información y nos presentan la información estadística en función de una visión, de un interés. Creo que es algo que sucede y necesitamos partir de esa premisa para tratar de descifrar y ver lo que hay atrás de esa manera de presentar la información, otra forma de encontrarle significado. Un último ejemplo a propósito de el tema de información y conocimiento, el asunto de los impuestos. A todos nos cayó en el hígado el que nos subieran el IVA y el que nos subieran el ISR, y para los que fuman, pues el que le suman los cigarros, etcétera, etcétera. Sin duda, es algo que fue antipopular absolutamente. No conozco prácticamente a nadie que sinceramente respalde esta medida. Cuando uno se pone a hacer números, viendo las estructuras de gasto, viendo su propia estructura de gasto, encuentra que el pago adicional que alguien de la clase media mexicana hará por estos aumentos de impuestos va a ser de entre 1,5% y 2%. Es decir, es en cualquier caso un uso que va a tomar el gobierno de mi bolsillo, del bolsillo de las empresas, del bolsillo de los ciudadanos. Pero de ese hecho a hacer una tragedia nacional dista mucho cuando se ve con detalle, cuando se ve con lupa. Sí, va a haber una pérdida del ingreso disponible de las familias y las empresas en el orden probablemente del 1,5%. Es de ese tamaño el impacto adicional de todo el escándalo fiscal que presenciamos a lo largo de las últimas semanas. Otra vez hay que tomar la información y darle significado, a veces un significado que resulta políticamente incorrecto, porque si uno en este momento escribe que no fue tan malo el incremento de los impuestos o que no es tan dañino para la población, pues llueven las mentadas en el correo electrónico pero ni modo, hay que hacerlo a veces. A veces esa tarea no la hace quien debiera hacerla. El gobierno no nos ha presentado un análisis del impacto conjunto sobre los diferentes estratos, los 10 deciles de la población, del incremento de gasto que está requiriendo y el efecto de los ingresos, el efecto que tendrán los ingresos adicionales que requerirá de la población. Era elemental que en un anexo del presupuesto viniera ese análisis si se pretendía obtener un cierto respaldo a la propuesta. A veces esa tarea de digestión no se hace por parte de quien tiene que hacerla. Concluyo tratando de responder a las preguntas que hacía Alberto en un principio. Si la información es adecuada para generar conocimiento, me parece que a medias, pero sí hay una parte de la información que debe mantenerse. Debemos evitar la tentación de no estudiar la física atómica porque los átomos no los vemos, porque no somos capaces de percibirlos, porque no están a nuestro alcance. No podemos eliminar de la estadística todas aquellas mediciones de las cosas que no son evidentes, que no están en nuestro radar, en nuestra percepción regular, como las mediciones, en general las mediciones agregadas. Me parece que hay que cuidar esa tentación y obviamente enriquecer la variedad del abanico de indicadores desagregados, de indicadores microeconómicos que nos digan más cosas, sin eliminar las mediciones que me parece de cualquier manera son muy relevantes. Si la difusión es adecuada, creo que también a media. Contaba la anécdota en un principio de cuando había que ir a comprar los indicadores económicos del Banco de México o los cuadernillos del INEGI para tratar de hacerse de información oportuna. Afortunadamente, hoy con un teclazo tiene uno la información prácticamente al instante. Creo que hemos avanzado mucho, pero sin lugar a dudas hay información que es inoportuna, como la que refería, los indicadores adelantados, poco adelantados, e información que todavía tiene formatos y maneras de presentación sumamente difíciles, poco amigables. Y finalmente,
si la información difundida inadecuadamente o la difusión de información parcial puede hacer tomar decisiones inadecuadas, sin lugar a dudas. Es un trabajo, me parece, esfuerzo cultural cada vez mayor por parte de quienes estamos en capacidad de difundir la información, de interpretar, juzgar, seleccionar, jerarquizar. Es esa tarea inevitable del periodismo o del difusor de la información, es algo totalmente indispensable, porque de lo contrario seguiremos teniendo una sociedad informada a medias o completamente desinformada, como hemos visto en muchas ocasiones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y ahora pues le pasamos aquí la palabra a Sergio Sarmiento. Bueno, gracias al INEGI y al CIDE por invitarme, gracias a Alberto por moderarnos. Somos de hecho bastante moderados, ¿verdad, Mari Carmen? Sí. Cuando me dijeron que había que comentar sobre el tema de cómo convertir la información en conocimiento, no pude evitar recordar un poema de T.S. Eliot, este gran poeta, gran escritor anglo-estadounidense. Y hasta llegué a pensar, bueno, seguramente pues la gente es muy culta y deben haber pensado en el poema de T.S. Eliot, parece que no, pero déjenme compartirlo con ustedes. Se los leo en inglés porque en inglés la poesía suena, cuando es originalmente en inglés suena mejor, y después se los traduzco. Where is the life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? Parece hecho precisamente para esta reunión. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en el vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Les recomiendo la lectura del poema completo de T.S. Eliot, se llama The Rock, la piedra. Yo soy de los que piensan que nunca antes habíamos tenido tanta información. Encendemos el televisor y tenemos canales completos que nos están bombardeando con información. Tenemos periódicos que le dedican secciones completas a la información económica, a la información social, a la información estadística que va surgiendo. Tenemos, bueno, hasta programas de radio como el del señor Sarmiento o el de Mari Carmen que le dedican tiempo a la información económica, a la información estadística. Al mismo tiempo coincido en que creo que nunca, como ahora, nunca antes habíamos tenido tan poco conocimiento para comprender el mundo que nos rodea. Y parte del problema es que a veces, cuando tenemos esta avalancha de información, no podemos digerirla con la suficiente corrección, y muchas veces precisamente, como decía T.S. Eliot, el conocimiento se pierde precisamente en la información. Hoy tenemos mucha gente en esta sociedad mexicana que nos puede decir cuál fue la última cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto, nos puede decir cuánto aumentó la inflación en la última quincena, nos puede decir cuánto es el déficit de presupuesto, no siempre el déficit completo o los requerimientos financieros del sector público, pero nos puede decir cuál es la cifra oficial del presupuesto, pero muy pocos entienden realmente cómo se combinan todos estos factores. Quizás porque, como alguna vez leí en una columna del maestro Enrique Quintana, las estadísticas son como los bikinis, lo muestran todo excepto lo esencial. Bueno, parte del problema es la facilidad con que la información correcta puede presentarse de formas muy distintas. Yo ya tenía esta nota desde escuchar a Enrique Quintana, pero en fin, es una de las formas en que una información se puede presentar de dos maneras completamente distintas. Ayer ya lo adelantó Alejandro Werner, el subsecretario de Hacienda. Esta mañana el presidente de la República enfatizó que hemos salido de la recesión y citó la cifra que ya evidentemente la Secretaría de Hacienda y el INEGI le adelantaron. A nosotros oficialmente no nos van a decir sino hasta la semana que viene, pero ya están manejando una cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.7% en el tercer trimestre de este 2009. Si en lugar
de ver esta información comparada contra el segundo trimestre. Y a propósito, en México siempre habíamos comparado la información con el año anterior. Ya llevamos un par de años en que las dos informaciones están disponibles, la cifra del trimestre contra el mismo trimestre del año anterior, o la trimestre estacionalizada contra la del trimestre anterior y multiplicada, por supuesto, para que nos dé una cifra anualizada. Bueno, estas dos cifras las hemos tenido ya desde hace años, desde hace algunos años, pero siempre nos habían dado la cifra comparada con el mismo trimestre del año anterior. Así usualmente empieza la información del INEGI. ¿Cuál va a ser esa cifra? La información adelantada que yo tengo es que será de una contracción del 7%. Y por supuesto tendremos la contracción del 7% contra el mismo trimestre del año anterior, o el aumento de 2.7% del tercer trimestre contra el terrible segundo trimestre que tuvimos, muy afectado por supuesto por la epidemia de influenza. Las dos cifras nuevamente son correctas, como lo señalaba ya Enrique Quintana, y súbitamente el presidente de la República entró con que es más adecuado ahora dar la cifra trimestral desestacionalizada y anualizada que dar la cifra de comparación directa con el año anterior. No lo culpo, se oye mejor decir que ya salimos de la recesión y que tenemos un crecimiento del 2.7% que decir que tuvimos una contracción de 7% contra el mismo trimestre del año anterior. Durante décadas, los economistas y los especialistas en las ciencias sociales han tratado de llevar a cabo mediciones de ciertos fenómenos económicos y sociales. Esto es absolutamente indispensable. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede comprender. El trabajo que hacen en nuestro país el INEGI y otras instituciones que buscan medir cómo nos desempeñamos en lo económico y lo social, pues es absolutamente indispensable. Ahí está la medición del Producto Interno Bruto. Es una medición compleja, muy laboriosa, hay que tomar toda una serie de indicadores. No hay un acuerdo en el mundo sobre cómo se debe hacer esto, pero poco a poco han ido surgiendo algunos consensos. Hoy el INEGI no mide el Producto Interno Bruto de forma muy diferente a la que lo hace el Bureau of Economic Analysis de los Estados Unidos o a la forma en que lo hace Estadísticas Canadá. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que, por ejemplo, la medición del Producto Interno Bruto no mide la producción por persona que tenemos en una economía, pero no mide la felicidad, no mide el bienestar, aunque quizás no hay manera real de medir la felicidad. Hay sociedades muy organizadas en el mundo, sociedades prósperas, sociedades incluso que tienen una excelente distribución de la riqueza, como las que encontramos en los países escandinavos, Japón, que registran, por lo menos según algunos indicadores, menores niveles de felicidad, o por ejemplo mayores niveles de suicidio que en naciones como México, donde pues supuestamente tenemos un Producto Interno Bruto inferior en términos per cápita y donde tendríamos pues mayores razones para tratar de ponerle fin a nuestra vida. Ha habido una serie de estudios en Europa, por ejemplo, que han señalado que los españoles, a pesar de haber sido siempre y seguirlo siendo hasta este momento más pobres que los alemanes, se manifiestan más satisfechos con su vida, se manifiestan más contentos con su existencia cotidiana que los alemanes. Quizás el trabajador alemán gana 60% más, pero quien quiera que haya tenido que vivir en Frankfurt o que haya vivido en Sevilla sabe muy bien a qué me refiero cuando digo que los españoles por lo menos manifiestan tener una mejor calidad. Medimos en México y en otros países el Producto Interno Bruto, medimos el desempleo, medimos la inflación con criterios que deben ser homologables internacionalmente, y es lógico. Si no podemos comparar las cifras, de poco nos sirven estas mismas cifras. Sin embargo, las cifras significan diferentes cosas para sociedades distintas. No es lo mismo no trabajar una hora en una semana en un país con un generoso seguro de desempleo, como puede ser Canadá, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Alemania, que no hacerlo en un país en el que no hay más red de seguridad social
que la que me pueda dar mi propio trabajo o el apoyo de mi familia. Si yo no trabajo una hora en una semana completa en Canadá, se me considera desempleado. Si yo no trabajo esa hora completa en México, también se me considera desempleado. Solamente que en Canadá, si tengo un seguro de desempleo, mi situación social es completamente distinta, y en cambio en México, sin seguro de desempleo, quizás no tenga yo más opción que salir a ganarme la vida como pueda, haciendo lo que se tenga que hacer, inclusive de payasito. Yo he estado practicando mucho esa habilidad y espero, por lo tanto, no ser nunca considerado como desempleado por ninguna estadística oficial. Está bien que tengamos este tipo de información, está bien que la tengamos homologable. Parte del problema muchas veces con la información oficial que va surgiendo, en primer lugar, es una actitud negativa que tenemos los mexicanos acerca de nuestra propia información. Cuando en un momento dado yo, Enrique Quintana o Mari Carmen Cortés nos metemos a ver cómo se compila el índice de inflación, pues tenemos que darnos cuenta, es un índice de inflación que se compila igual que o muy similar, de forma muy similar que el de Estados Unidos, el de Canadá, el de Alemania o el de España. Lo mismo ocurre finalmente con el índice de desempleo. Y sin embargo, también tenemos que darnos cuenta de que ciertas situaciones pueden significar cosas distintas en diferentes países. En México consideramos como empleo, y también se consideraría como empleo en Alemania o en Canadá, el trabajo no remunerado que se entrega a una empresa familiar. Y si ese trabajo se hace durante más de una hora, yo puedo ser considerado empleado a pesar de no haber recibido un ingreso en efectivo en la tienda de mi mamá, en la tienda de mi familia. Y esto pues es algo que tenemos que medir así, que sin embargo también tenemos que interpretar. Un ejemplo también de cómo a veces la información nos puede ser distintas dependiendo del ambiente en el cual vivimos. Los índices de pobreza, por ejemplo, se definen en comparación con el nivel general de vida de la población, y esto puede engañarnos cuando estemos tratando de entender qué significa un índice de pobreza. Una persona que en un momento dado puede ser considerada como de clase media en México o en un país subdesarrollado sería en buena medida o muy probablemente considerada como pobre en países como los de Europa, como Canadá o como los Estados Unidos. Por ejemplo, en los indicadores europeos es muy común que se defina la pobreza como un ingreso que corresponde a la mitad del promedio del ingreso nacional. Esa es la línea de pobreza, y podemos estar hablando de 1,000 o de 2,000 euros dependiendo del país. Por supuesto, en México, donde la línea de pobreza está en 5,000 pesos, pues ciertamente estamos hablando de una pobreza completamente distinta. El problema, cuando los propios indicadores se van moviendo, es que pues nos pueden dar señales equivocadas. Pueden hacer, por ejemplo, que la lucha contra la pobreza se convierta en un esfuerzo sin fin, ya que cuanto más prospera un país, más se eleva su línea de la pobreza y por lo tanto es más difícil llegar a ser considerado como no pobre. Por otra parte, una definición de esta naturaleza de la línea de la pobreza baja la línea de la pobreza de los países pobres, por lo que en algunas ocasiones se puede pensar que estos están avanzando cuando en realidad están estancados, de manera que pues son elementos que tenemos que considerar. El intento por medir el bienestar en lugar del ingreso, que finalmente creo que ese es lo que nos ha reunido aquí a discutir, debe verse pues de alguna forma de manera positiva. Qué bueno que midamos qué tan feliz es la gente, qué tanto bienestar tiene y no nada más el Producto Interno. Joseph Stiglitz tiene razón cuando señala que hay ciertos elementos de la vida que no mide el Producto Interno Bruto, pero que pueden ser también parte del bienestar de una persona. Pero cuidado, porque también pueden representar estos intentos esfuerzos para tratar de cubrir, para tratar de ocultar deficiencias en materia de ingreso o de producción, o en el caso de Stiglitz, por ejemplo, de defender una determinada ideología, una ideología que puede ser en un momento dado enemiga del mercado.
¿Qué mejor solución para quienes proclaman la muerte del sistema de libre empresa? ¿Qué mejor solución para quienes dicen, la crisis demostró que los mercados no funcionan y por lo tanto necesitamos una mayor intervención del Estado en la economía, que inventar un sistema de medición en que la producción es reemplazada por un índice de bienestar que oculte las debilidades de los estados que restringen la libertad de mercado? Si yo soy Nicolas Sarkozy, el presidente de Francia, y me preguntan por qué Francia no ha mantenido a lo largo de los últimos 10 años una tasa de crecimiento equivalente a la de otros países de Europa, pues qué mejor forma de ocultarla que diciendo, bueno, quizás no ha crecido tanto mi Producto Interno Bruto per cápita, pero nosotros tenemos las artes, nosotros tenemos mejor cocina, nosotros tenemos toda una serie de condiciones que nos hacen ser más felices que los alemanes, que los ingleses o que los irlandeses. Yo estoy convencido de que si bien debemos explorar otras formas de medir el bienestar, por supuesto, haríamos muy mal en no seguir midiendo, haríamos muy mal en no seguir entendiendo qué es el Producto Interno Bruto, sobre todo cuando estamos llegando después de tantos años a un punto en el que ya los criterios se han vuelto más homologables a todo lo largo y lo ancho del mundo. Hay que conocer qué es el Producto Interno Bruto y sus variaciones, porque la producción es muy importante para conocer la riqueza real de una sociedad. Hay sin duda actividades generadoras de riqueza o de bienestar, como el trabajo doméstico, que deben tomarse en cuenta y que no han sido medidas en los índices tradicionales del Producto Interno Bruto, pero muchos de los intentos por medir el bienestar y que buscan convencernos de que algunos países pobres como México tenemos un gran bienestar porque el gobierno reparte dádivas que no están sustentadas por la economía real, en realidad están condenados al fracaso. Sabemos que una economía en la que finalmente no hay un crecimiento de la producción, esta es una economía que tarde o temprano no podrá sostenerse, no podrá sostener la prosperidad. Yo a veces soy muy escéptico ante los intentos por cambiar las formas en que se miden ciertos criterios. Por ejemplo, el Bureau of Economic Analysis de los Estados Unidos, que es la oficina que mide los indicadores económicos allá en los Estados Unidos, pues ha medido el ahorro de manera más o menos consistente a lo largo de muchos años. Y con base en estos criterios con los que se ha medido el ahorro, hemos visto que el ahorro en los Estados Unidos, que era de 12% en los años 70, bajó en la primera década del siglo XXI a un promedio de 1% del ingreso disponible. Eso es un hecho que está medido por las tablas por lo menos las tablas anteriores del Bureau of Economic Analysis. Según este indicador, de hecho, el ahorro llegó a ser negativo en el tercer trimestre del 2005 y bueno, se mantuvo por debajo del 1% a lo largo de los años que llevamos de la primera década del siglo XXI. Pero ahora resulta que el Bureau of Economic Analysis se dio cuenta de repente que quizás no estaba midiendo bien el ahorro y entonces cambia súbitamente sus tablas y ya, por ejemplo, este ahorro negativo del tercer trimestre del 2005 ahora ya aparece con una tasa de ahorro del 1% del ingreso disponible. Quizás sea correcta la información, hay que meterse por supuesto a las entrañas de cada cambio, pero lógicamente hay mucha gente, yo me incluyo entre ellos, que siento que más bien lo que se está tratando de ocultar es una realidad económica que ha sido el deterioro del ahorro en los Estados Unidos. Aparece ahora este tercer trimestre del 2005, lo pueden ver en la página de internet del Bureau of Economic Analysis, como que en ese tercer trimestre del 2005 el ahorro, en vez de ser negativo, 1.2% del Producto Interno Bruto. Por supuesto, no hay mediciones perfectas en el mundo, ni siquiera ahora que hemos de hecho avanzado tanto en materia de medición económica y social. La realidad me parece a mí un poco como el río Mississippi que nos describía Mark Twain en Huckleberry Finn, un ser complejo, un ser difícil de entender y que una vez que se comprendía
una vez que entendía uno cómo navegar el río Mississippi, este empezaba a cambiar nuevamente y obligaba a empezar a conocerlo nuevamente. Max Planck, ganador del Premio Nobel de Física a principios del siglo XX, empezó a interesarse originalmente no en la física, él quería estudiar economía. Lo curioso del caso es que una vez que empezó a estudiar la economía, decidió que eso no era para él. Decidió esta materia es demasiado complicada. Hay demás factores que inciden sobre cada decisión humana. Esto hace difícil comprender estas decisiones humanas y hacen casi imposible predecir los futuros comportamientos económicos del ser humano. Por eso, por esta incapacidad de convertir a la economía en una ciencia con capacidad de predicción, Max Planck optó por buscar una disciplina más fácil, optó por la física. Lo curioso del caso es que con el tiempo, frustrado ante las dificultades de la física tradicional para explicar ciertos comportamientos materiales, Max Planck terminó por desarrollar la física cuántica. Y esta física cuántica con el tiempo nos ha llevado al principio de incertidumbre de Heisenberg. Los físicos no han abandonado por este cambio, por esta transformación, por esta frustración de Max Planck, que por irse a una disciplina más fácil terminó por volver la física un poco más como la economía. Los físicos no han abandonado la medición de los fenómenos por los instrumentos tradicionales, pero han entendido la mayor complejidad de la realidad. Como Huckleberry Finn se dieron cuenta de que hay realidades, como el río Mississippi, que cambian constantemente y que nunca pueden, por lo tanto, conocerse cabalmente. Entendieron, como bien nos decía T.S. Eliot, que se podían hacer la pregunta: ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Se escucha? ¿Sí se oye? Muchas gracias, Sergio. Y bueno, pues ahora vamos a muy buen tiempo. O sea, la verdad es que nuestros panelistas no solo respetaron, sino que mejoraron los sugeridos, y esto pues nos da oportunidad de tener una sesión de preguntas y respuestas que yo creo que va a ser muy interesante. Antes quisiera yo, si ustedes me lo permiten, simplemente hacer un brevísimo resumen de lo que se ha dicho aquí como ideas generales. Si en alguno de estos temas que yo recojo aquí, de las presentaciones de ustedes, no es correcto, bueno, pues yo les pediría que los corrijan de inmediato y para que no se tenga algo distinto a lo que ustedes dijeron. Bien, en el caso de Mari Carmen Cortés, las ideas centrales de su presentación son, desde mi punto de vista, las siguientes. Primero, la importancia de la credibilidad en la información. Segundo, la importancia de la percepción que se tiene sobre la información que se difunde. El uso de la información en el tiempo oportuno, o sea, la oportunidad, la importancia de la oportunidad en la información. El otro punto de vista que manejó Mari Carmen es que toda la información es conocimiento, o sea, se genera conocimiento de manera inmediata con la información que se difunde, y el papel de los comunicólogos consiste en analizar la información y dar sus puntos de vista y opinión sobre esta información. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Muy bien. En el caso de Enrique Quintana, una primera idea es que el significado de la información se vuelve noticia, o sea, cuando descubrimos el significado de la información, esta información se vuelve noticia. Segundo, cómo digerir, cómo procesar la información disponible, y él planteó algunos cuestionamientos aquí. Es primero reflejar la información microscópica, o sea, irse al detalle de la información, no manejar exclusivamente la información, los grandes agregados de información, sino ir al detalle y buscar por ahí el significado de la información en ese análisis. Segundo, analizar la información para interpretarla y comunicarla para producir conocimiento.
El siguiente fue seleccionar la información para comunicarla, o sea, de ese enorme océano de información que hoy tenemos y de la cual disponemos, bueno, pues saber seleccionar la información para comunicarla, convertirla en comunicación. El siguiente punto es descifrar los aspectos subjetivos de la información para comunicar su significado objetivo, o sea, distinguir entre lo que se comunica o lo que se informa de manera subjetiva para tratar de descubrir el fondo y la parte objetiva de la información. Y bueno, pues ya respondió, ustedes lo escucharon todos, las respuestas a las preguntas que yo me permití hacerle a nuestros panelistas al principio. La primera es, en opinión de Enrique, la información es adecuada, medida a medias para producir conocimiento, o sea, es limitada para producir conocimiento. Segundo, la difusión es también limitada, adecuada a medias, en términos de oportunidad, manera y forma, la manera y forma en que se presenta, en términos generales es poco amigable, o sea, hay dificultad para poder conocer esta información y pues difundirla. Y la tercera pregunta, coincide en que la información inadecuada es una responsabilidad de los comunicadores porque puede tener o tiene efectos negativos. ¿Es correcto? Bien, en el caso de Sergio Sarmiento, bueno, pues abrió boca con un poema de Eliot que me parece a mí muy relevante, que yo por supuesto voy a buscar en internet rápidamente, porque yo creo que este estilo que tiene Sergio de siempre iniciar con unas ideas de algún pensador de gran calibre, pues como que le dan contexto a la información que maneja Sergio en sus artículos, que por lo menos yo los leo cotidianamente. Las ideas que yo capté, Sergio, son las siguientes. Primero, tenemos mucha información y poco conocimiento, un poco en el contexto del pensamiento del poema de Eliot, y el ejemplo que pusiste, que manejaste ahí de que se muestra todo menos lo esencial, que es, podríamos decir, un poco el síndrome de, ¿no? Podríamos llamar de esa manera. Otra idea es que lo que no se mide no se puede comprender y por lo tanto no se puede mejorar. O sea, tiene que haber una interpretación de la información para que ésta se produzca en conocimiento y este conocimiento nos lleve a poder tomar decisiones para actuar y modificar los problemas de la realidad que tenemos identificados. Tercero, la interpretación de la información en el contexto real en que ésta se genera. O sea, la información que se genera en diferentes países, pues se da en diferentes contextos. Entonces no hay que descontextualizar la información porque entonces puede haber ahí una desviación, y puso el ejemplo del seguro de desempleo. Cuarto, es positivo que se desarrollen nuevas formas de medir el progreso de la sociedad, pero sin que estas nuevas formas se usen para manipulación sobre la realidad por razones o intereses particulares. 5. El Producto Interno Bruto sigue siendo un indicador fundamental para conocer la realidad de la producción que genera riqueza. Y finalmente, un tema que también tenía que ver un poco con la idea inicial que yo les planteé, la complejidad de la realidad, que es cambiante y por lo tanto incierta. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Bueno, pues entonces con esto procederíamos. Tenemos todavía 15 minutos para preguntas y respuestas, y pues abrimos la mesa para que ustedes, tenemos por allá una primera, le pediría a nuestras decanes que pasen eficientemente el micrófono y que funcione. Sí, entonces por allá, después acá estaría Gerardo Leiva y por acá otra pregunta. Adelante. Bueno, buenos días, gracias por su ponencia. Hay una tendencia como evidente a nivel mundial de transparencia y rendición de cuentas para gobiernos, pero también hay una tendencia de esta misma petición de información y rendición de cuentas a sector privado. ¿Les parece que esta tendencia es correcta, que debería ser así? Y concretamente, ¿los medios de comunicación como empresa están siendo receptivos a esta apertura de información y rendición de cuentas? Gracias.
No sé si quisieras dirigir tu pregunta a alguien en particular o en general, que los panelistas se pongan de acuerdo. ¿Sí? Pues entonces, empiezo yo. La información pública… Sí. La información pública debe ser pública porque es nuestra información. Toda información que surja de una institución pública es propiedad de nosotros pagamos por ella. Entonces creo que la exigencia de información pública es distinta de la que se puede hacer a una empresa privada. Hay dos tipos de empresas privadas, curiosamente, las públicas, las que cotizan en bolsa, y las que no cotizan en bolsa. Con el fin de proteger los intereses de los accionistas minoritarios, hay toda una serie de reglas de información que se tiene que dar a conocer públicamente. Ahora, lo curioso del caso es que en estos momentos tenemos más información de empresas privadas que cotizan en bolsa que de empresas que son supuestamente nuestras, como lo ha sido Luz y Fuerza del Centro, como es la Comisión Federal de Electricidad o Pemex, precisamente porque no ha habido el mismo rigor con ellas para que den a conocer información que creo que todos debiéramos saber. Tenemos, no sé, informes anuales de Pemex que nunca nos dice cuánta está contratada, cuánto personal tienen. Tenemos toda una serie de ocultamientos de información. Creo que las empresas privadas que no cotizan en bolsa y que le reportan nada más a un grupo de accionistas privados, pues deben tener la menor de las exigencias para dar a conocer su información, igual que nosotros como personas físicas. Si yo no soy funcionario, no tengo por qué informarle al público cuánto gano o cuánto pago de impuestos, a menos que sea un problema conmigo y con el fisco. El fisco tiene la facultad de investigarme a mí, pero no tiene la facultad de dar a conocer mi información privada, ni financiera, ni en cuanto a mi comportamiento personal, ni mis inclinaciones sexuales, etcétera. Eso debería ser mi información privada. Una empresa, a mi juicio, que cotiza en bolsa, debe tener un mucho menor requisito para dar a conocer información, y la información que se dé a conocer debe ser aquella que tiene relevancia para el público. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa, si yo tengo una empresa que maneja desechos tóxicos, sí tengo que saber como comunidad cómo se manejan esos desechos, cómo se está disponiendo de ellos. Pero así yo como persona o yo como accionista de una empresa privada que no cotiza en bolsa, dar a conocer mi información de ventas, creo que debe ser estrictamente un asunto de la empresa y de sus accionistas. Sí, me permiten añadir algo al respecto sobre transparencia. De hecho, los medios somos los que más utilizamos el IFAI. La mayor parte de las consultas son consultas que se hacen a través de los medios y que se publica la información, hay que decirlo. Y quizás te pondría en el caso de lo que es privado, por ejemplo, el escándalo de los hermanos Viviesca, acordémonos, pues no eran funcionarios públicos, ni siquiera Marta Sagún era funcionaria pública, y se le pedía exigir que compareciera en el Senado y en el Congreso. A veces como que se pierde mucho esta barrera que dice Sergio, lo privado, bueno, cada quien que haga de su vida lo que quiera, y una de las razones, yo creo, por las cuales hay tan pocas empresas mexicanas que cotizan en bolsa, es porque muchas de las empresas todavía se manejan con criterios cerrados, muy familiares, y no quieren ser expuestos precisamente a lo que sí están expuestas las empresas públicas, y muchas de ellas con grandes deficiencias, como el caso de Comercial Mexicana con los derivados, que lo informó ya que había estallado la bronca, ¿no? Dos acotaciones muy rápidas. Uno, creo que simplemente agregaría no solo las que cotizan en bolsa, sino las que se financian de los mercados públicos, no solamente las que listan acciones, sino las que recogen capital de los mercados públicos, que probablemente en el caso de México sean algunas cientos adicionales. Por cierto, sí está su información disponible en la bolsa, a veces se utiliza poco esa información, pero ahí está. Y lo segundo, creo que también empresas privadas que generan externalidades que significan costos para el resto de la sociedad también deberían tener una obligación de rendición de cuentas que me parece en el caso de México hoy no tienen. Es decir, independientemente del el hecho de que coticen o no, de que sean empresas públicas
entendiendo como empresas que se financian del público, me parece que ahí hay un vacío legal. Una empresa contaminante, en el caso de México, en realidad hay muy pocos instrumentos legales para obligar a que revele información si es de carácter privado. Y coincido plenamente con Sergio en las deficiencias que todavía existen en el caso de las llamadas empresas públicas en México, las empresas de propiedad estatal. La información que tenemos es extremadamente deficiente todavía. Muchas gracias. Eduardo Leiva. Gracias. No. No. Ya Ya. escuché. Ok. Bueno, yo quiero seguir un poco donde dejó las cosas Sergio Sarmiento, haciendo una referencia a físicos y economistas. En la Universidad de Cornell tenía un profesor de economía que en algún momento nos dijo, creo que se lo decía a todos sus estudiantes, que si algo no se lo puedes explicar a tu mamá es porque realmente no lo entiendes. El profesor está a mi izquierda, es Eric Torbeck, y ahora me acaba de decir, después de que lo he citado a él por años, que el autor de esa frase es Feynman, el famoso físico. Creo que esto viene a colación porque en el, digamos, de las oficinas nacionales de estadística a nivel internacional, hay una creciente conciencia de que estamos ofreciendo una gran cantidad de información, pero de que cada vez es más difícil hacer sentido de esa información, como decía Sergio. Enrico Giovannini, quien acaba de dejar el cargo como estadístico en jefe de OCDE, hizo un artículo que me gustó mucho, donde propone una medición del valor agregado de los institutos de estadística. Y ahí lo que hace es incorpora una función multiplicativa, donde pues pone todos los pasos para la generación de información, y al final es si la información realmente se convierte en conocimiento, es decir, si es incorporada en el conjunto de elementos que las personas, los individuos de la calle traen en su cabeza para tomar decisiones. Entonces, como decía Mari Carmen al principio, si tenemos la información de la mejor calidad, con los mejores métodos muestrales, las mejores metodologías estadísticas para integración, depuración y publicación de información, los publicamos en internet con puntualidad respecto a las fechas, etcétera, etcétera. Pero si esa información, a fin de cuentas, no se incorpora en la toma de decisiones de la población, realmente el valor agregado de esa información se está multiplicando por un valor muy cercano a cero. Entonces, el punto, de hecho, otro dato que quiero referir respecto de lo que publica Giovannini en su artículo, refiriéndose a Europa, dice, bueno, según encuestas, tenemos que pues, más de la mitad de la población europea, adulta europea, reconoce que la información estadística es útil y es importante, pero en Europa, menos del 8% puede decirte cuál fue el dato del crecimiento del PIB del periodo anterior. Quiero imaginarme que en México, o sea, lo que puede ser en México si investigamos el dato, ¿no? Ahora, lo que enfrentamos aquí es una situación de cómo comunicar algo que puede ser ajeno si le hablo de estadística a la población en general, me van a poner las cruces, ¿no? Pero tenemos la obligación de informar a la población, no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a la población en general, de qué está ocurriendo. Entonces, creo que una de las ventajas de tenerlos ustedes aquí, que han sido intermediarios de manejo de información hacia un público más amplio, ¿verdad?, es alguna sugerencia respecto de cuáles serían los pasos que podríamos seguir para tener una mayor capacidad de llegarle al gran público de una manera eficaz. Obviamente que sean capaces de repetir la cifra, sino que tengan una cifra que les sea de utilidad, ¿no? Una referencia, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, tienen índices de precios que se adecuan a individuos particulares con características muy específicas. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un índice de precios al consumidor, quién sabe qué consumidor sea, a que tenga índice de precios de alguien con ciertas características de ingreso y de profesión, ¿no?
Y bueno, un comentario respecto de la cuestión de las mediciones alternativas de bienestar. Recientemente se llevó a cabo la reunión en Corea, en Busan, que organizó OCDE con más de 100 países, en fin, para tratar el tema del progreso social. Una de las cosas que yo vi ahí, que me llamó mucho la atención, fue los datos que ofreció la universidad, investigadores de la Universidad Nacional de Corea, donde nos mostraban que a pesar del crecimiento tan vertiginoso del Producto Interno Bruto en Corea, la satisfacción de la gente con su propia vida viene en franco declive, y que problemas como desintegración social, depresión, incluso suicidio, se han ido incrementando de manera muy drástica, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos un crecimiento de ese tamaño como para preocuparnos, pero sí tenemos, digamos, una situación en la cual no somos Francia, no somos Alemania, no somos Estados Unidos, pero tal vez contar con este tipo de información sí pudiera ser de utilidad para, contrastándolo con el PIB, generar decisiones de política, y quisiera ver qué opinan al respecto. Gracias. Sí, perdón, nada más para concretar la pregunta, Gerardo, es cómo comunicar mejor la información, ¿no? Esa es la pregunta. Si quieres te inicio yo rápidamente. Yo creo que la mejor manera es la que tú dijiste, explícaselo a tu mamá y escribamos, y de la manera más sencilla, porque si se escribe en un boletín que no entiende ni tu mamá ni nadie, pues entonces menos lo vamos a entender los medios, y a veces los boletines están tan rebuscados que tienes que andar, yo muchas veces lo rompo al aire y un poco digo espero que aprendan, porque son tan mal escritos que dicen no puede ser que esto lo digan de esta forma. Y yo creo que el reto es reaccionar en forma oportuna a la información que se está divulgando. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, los periódicos, por razones personales de los periódicos, políticas, por intereses propios, a veces le dan 8 columnas a una nota que puede ser falsa, que puede ser mal interpretada o que puede ser exagerada. Por ejemplo, toda esta discusión sobre el presupuesto, el gasto, los egresos, lo que está gastando la Presidencia de la República. Te pongo un ejemplo ayer con el Reforma. La Presidencia salió como hasta la noche a decir que sí, pero que no, en lugar de reaccionar en forma inmediata. Si lo que está diciendo un medio, el Reforma, el Universal, el que sea, no es cierto, se reacciona. Por ejemplo, el gobierno reaccionó muy tarde a todas las críticas del PRI y el PRD sobre lo que está realmente gastando los mandos intermedios y medios del gobierno. Como 3 semanas después, ya que todo el mundo decíamos en todos los medios, pero cómo era posible que ganaran tanto, salió la Secretaría de Hacienda a decir, no, mira, la realidad es que no es tanto y es así asado. Yo creo que se reacciona tan tarde que te quedas con la primera información, el que pega primero pega 2 veces. Entonces hay que reaccionar en forma oportuna y lo más sencillo posible. 2 comentarios muy breves, y me pongo en cómo el comunicador puede mejorar la difusión de la información. Uno, dándole relevancia y significado, y esto tal vez no sea la tarea del comunicador. Si uno pregunta en Chile por el valor de la UF, el taxista sabe cuál es el valor de la UF. Si me preguntas cómo amaneció la UDI, francamente ni idea. Yo que debiera saber, como comunicador especializado en cómo está la UDI, no lo sé. Es relevante a alguien la información, se retiene, se usa, no es relevante, no se usa. Como comunicador, ¿qué es lo que me parece relevante? Bueno, el uso de gráficos en la comunicación que hacemos en el periódico es una parte esencial. El uso de gráficos para transmitir lo esencial de alguna comunicación, con toda la subjetividad que implica la selección de alguno de estos. El uso de metáforas. Yo recurrentemente en la columna que tengo utilizo metáforas para tratar de reflejar el significado de la información que se presenta. El uso de comparaciones, darle dimensión a la información comparándola con lo que pasa en otros lugares del mundo, con lo que ha ocurrido en otros tiempos, es otra manera de darle dimensión. El uso de historias, el llevar la información que puede ser macro, que puede ser general, a casos individuales que puedan reflejarse y que puedan permitir que la gente perciba de modo más cercano de la inflación, el empleo, etcétera, etcétera. Creo que son recursos que debiéramos estar empleando de manera regular los comunicadores y los emisores de la información para darle más capacidad para que trascienda esta. Sí, fueron varias preguntas y de hecho yo pongo aquí quizás como la más importante, cómo llegar a un público más amplio.
Digo, no sé si ustedes me conocen, pero yo tengo un programa de televisión y hoy podemos medir los ratings minuto a minuto. Hubo un tiempo en que me preocupé porque mi rating bajó y subió mucho el rating de un canal contrario. Y entonces me puse a ver, bueno, a ver cuál es la competencia. Encontré que la competencia era una señora argentina que se llama Sabrina, que tenía algunos atributos de los cuales yo carezco. No había forma de ganar en ese pleito. Mi público iba a ser necesariamente más reducido. Y también lo que creo que tenemos que entender es que hay ciertos mensajes, ciertas informaciones que son de interés para ciertos públicos y hay otros mensajes que son de interés para otros públicos. Aquí lo importante, por supuesto, es saber explicar las cosas bien, no basarnos, por supuesto, si nos basáramos, ¿verdad, Mari Carmen, en los comunicados de prensa nunca entenderíamos nada, pero afortunadamente, y esto sí lo reconozco en el INEGI y en las instituciones que nos proporcionan información, cada vez se han vuelto más profesionales y nos colocan toda la información. Yo puedo consultar el índice de desempleo abierto del INEGI, pero también puedo consultar los indicadores alternos de desempleo, el de presión económica, etcétera, que me dan una imagen más completa de un determinado momento en el empleo. Yo prefiero tener los dos indicadores del Producto Interno, el anual o tener el trimestral. ¿Por qué? Porque el trimestral me permite percibir un cambio con mayor rapidez y el anual me permite ponerlo en contexto y saber que todavía no hemos recuperado, a pesar de que podamos estar en una recuperación, no hemos recuperado el terreno que hemos perdido a lo largo del último año. China, por ejemplo, solamente emite el cálculo anual, no emite el cálculo trimestral y hay que estar haciendo el cálculo uno mismo para saber más o menos por dónde está el crecimiento trimestral chino. Prefiero que tengamos exceso de información y en ese sentido debo decir que sí, yo encuentro una mejoría en el INEGI y encuentro una mejoría en las instituciones, porque no es nada más el INEGI que nos dan a conocer información económica y social, con la que podemos pues tratar de determinar o tratar de interpretar una realidad. Un ejemplo que yo recientemente, todos escuchamos las cifras de la Coneval en el sentido de que la pobreza aumentó del 2006 al 2008. Y cuando nos metemos a ver la información, yo por lo menos encontré algo que me pareció muy curioso. Aumentó la pobreza mucho, 5 puntos porcentuales, la pobreza general aumentó de 42 a 47%, la pobreza alimentaria, la pobreza extrema, aumentó de 13 a 18%. Y bueno, pues uno diría, está gastando más el gobierno y está aumentando la pobreza, algo no está funcionando en los sistemas de distribución de la riqueza, en los sistemas de apoyo a los más pobres. Hasta que se mete uno a ver el detalle y uno encuentra que aumentó, que lo que pasó fundamentalmente es que en el 2006 tuvimos una anomalía porque aumentó de forma extraordinaria el ingreso no monetario de las familias más pobres. Esa es la información pura, esa es la información desnuda y ya podemos empezar a tratar de interpretarla. 2006, año de elecciones presidenciales, los políticos seguramente estaban repartiendo más cemento, más láminas, más paquetes de apoyo a las familias más pobres para comprar su voto. Y lo que pasa en el 2008 en realidad es que regresamos al nivel de pobreza que tuvimos en el 2005. Esa fue mi hipótesis original. Me puse a examinar ya las cifras que sí están ahí, en las cifras que da el INEGI, que da el Coneval, y ahí estaba la explicación. La pobreza no es que la pobreza hubiera aumentado, es que la pobreza disminuyó de forma artificial en el 2006 y en el 2008 regresó a su nivel previo. Curiosamente, los políticos siempre van a tratar de manejar la información a su antojo. El presidente Calderón lo que dijo es que la pobreza había aumentado por una crisis que nos llegó de fuera, el catarrito que nos llegó de fuera. El problema es que cuando ve uno las mediciones son del verano del 2008 y todavía no nos había pegado la crisis, entonces no coincide. Pero el presidente nos dio su información para decir necesito más dinero y yo entonces puedo aumentar el combate a la pobreza.
Sin embargo, la información nos dice otra cosa completamente distinta. La pobreza en el 2008 está en el mismo nivel que en el 2005 y lo que hubo en el 2006 fue una disminución artificial de la pobreza generada por transferencias no monetarias. Interesante. Si yo tengo toda esa información, puedo ofrecer mi hipótesis y tratar de comprobarla. Si no la tengo, si nada más me dicen aumentó la pobreza del 2006 al 2008, no tengo forma de saber realmente qué está pasando. Muchas gracias. Una última pregunta. Hola, yo soy economista de aquí del CIDE. A mí muchas veces, no sé, me habla mi mamá por teléfono y me pregunta cosas de la economía, si te acercas, ¿no? un poquito más el micrófono para que se escuche. Y digo, no es raro, mi mamá no es economista. Y justamente a veces me habla y me dice, oye, leí en el periódico tal cosa, a ver, tú que estudiaste esto, explícame. Por ejemplo, el PIB, a mí me parece una medida que a veces es como muy, bueno, creció el PIB y a mí qué. A mí, por ejemplo, ahorita que dio su exposición, me pareció que era un poco escéptico en esta cuestión de incluir medidas como felicidad o cosas alternas a la medición, ¿no? ¿No le parece que es como una forma más que de sustituir, como de complementar la medición? O sea, más allá de la agenda personal de Sarkozy de poner a Francia mejor, me da la impresión de que pues movió a nivel mundial la idea de que hay cosas que sí cuentan más allá, o sea, de que a lo mejor ya no suena así, de que las artes sí cuentan en cómo, de que el tiempo libre sí hace una diferencia, que no es lo mismo el estilo de vida en Sevilla que en Alemania, ¿no? Y que tampoco lo puedes ignorar, que aquí en México la gente sí toma en cuenta la diferencia entre tomar un trabajo que le va a representar, o sea, que a lo mejor va a ganar mucho, pero no va a ver a su familia en todo el día, o que a lo mejor pues va a agarrar uno que es la mitad del tiempo y pues a lo mejor va a ganar un poco menos, pero tiene otro tipo de recompensas, y que ignorar por completo ese tipo de cosas en la medición, pues no te riqueza real del país, que es lo que estaban tratando de decir, ¿no? Y que a lo mejor ese tipo de cosas al incorporarlas, pues cuando el PIB creció, pues a lo mejor lo entiende mejor, porque ahorita si tú le dices a la gente, tu per cápita, pues dice, sí, pues mi PIB, el PIB, y al final no sabes qué es, o sea, a lo mejor yo medio entiendo porque dice que estudié economía, pero sí, si los responsables del sonido podrían… un poco más la mano, se me hace que estás bloqueando con la mano, a ver, habla ahí. Ya. Estabas bloqueando el inalámbrico del celular, del micrófono. No. Estamos diciendo que que Sí, perdón, aprovecharía pues para pedirte que concretaras la pregunta, sí, para permitir aquí a los panelistas que nos la contesten. O sea, que quieren que las estadísticas sean más para la gente, y pues ese tipo de cosas sí haría que fueran más para la gente. Podrías explicárselo mejor al común, ¿no? ¿Por qué tan escépticos al respecto? No sé si quisiera… Como toqué el tema, déjenme, yo lo que señalé es que no debemos, yo no me opongo a métodos alternativos de medir, sobre todo criterios que no mide el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto mide el crecimiento de la producción, pero no somos brutos, somos seres humanos y por supuesto necesitamos otros criterios. Si lo que se está midiendo es el bienestar, evidentemente se tienen que tomar en cuenta otros criterios. Se señalaba aquí, pero no es el único lugar. En Corea del Sur,
Corea del Sur en los años 50, en los años 60, saliendo de la guerra, la pobreza era enorme y sin embargo había un mejor sentido de adaptación que se está perdiendo en la actualidad. Vemos sociedades como la japonesa que tienen índices de suicidios muy altos a pesar de que tienen un mayor bienestar, un mayor nivel de vida, una mayor producción per cápita. Yo creo que tenemos que conocer los fenómenos sociales y necesitamos poder medir los fenómenos sociales. Yo estoy a favor de que se mida el bienestar. También estoy mostrando mi escepticismo porque sí me parece que la razón por la que Sarkozy está promoviendo el índice de bienestar y por qué buscó a Joseph Stiglitz para medir el índice y no a Robert Engel o a Robert Schiller es porque específicamente quería un resultado. Y se buscó al economista que le podía dar el resultado de decirle, no, tú en Francia estás muy bien, no te preocupes, los que están mal son los ingleses que quieren crecer a costa de cualquier cosa. La verdad es que creo que entre más información tengamos, vamos a poder comprender mejor fenómenos que son muy complejos. El bienestar humano, la felicidad humana es sumamente compleja y no tiene nada que ver con la riqueza. Creo que el Estado tiene una obligación de garantizar un determinado nivel de bienestar, un determinado incluso nivel de riqueza. Y yo esta idea de que tú deja que el pobre se muera de hambre porque es más feliz siendo pobre, no la compro. Creo que hay una responsabilidad de medir el ingreso per cápita y de tratar de mejorar el ingreso per cápita y de tener redes sociales que dan que la gente no caiga en desgracia y al mismo tiempo tener un sistema económico que motive la inversión y que motive la generación de actividad económica y que motive la generación de empleos, porque lo que hemos visto es que las sociedades que tienen redes sociales excesivas, lo que desmotivan es el riesgo, desmotivan la inversión y por lo tanto hacen más pobres a las sociedades. Pero para saber a dónde tenemos que ir, por ejemplo, en políticas sociales, tenemos que conocer la información, los datos duros. Decía Patrick Moynihan, quien fue un legislador muy sabio del estado de Nueva York, de los Estados Unidos, decía, todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, pero no todo el mundo tiene derecho a sus hechos. Entonces yo creo que lo que necesitamos es información que nos permita después hacer análisis, y el análisis puede estar equivocado. Yo abiertamente digo que la idea del presidente Calderón de que la pobreza aumentó del 2006 al 2008, sus 2 primeros años de gobierno, pobrecito, estaba equivocada porque no se detuvo a analizar los hechos. No fue un producto de la crisis porque la crisis no había comenzado, pero tampoco fue un producto de una caída del ingreso monetario, fue una caída de un ingreso no monetario que aumentó de forma artificial en el 2006. Bueno, mientras tengamos toda esa información, sí podemos tomar decisiones de política social. Oportunidades no está fallando, por lo menos no está fallando tanto como hubiéramos podido ver con un aumento de la pobreza de 5 puntos porcentuales del 2006 al 2008. Lo que sí estamos viendo es quizás que la compra de votos a través de dádivas no monetarias en años electorales es mayor de lo que habíamos medido en el pasado. Yo quisiera añadir 2 cositas. Una, que la encuesta de gasto y financiamiento del INEGI, para mí es un indicador, ojalá se pudiera mejorar incluyendo más cosas, pero es un indicador muy clave de cómo se está gastando realmente en los hogares, no solo para medir la pobreza, sino en qué se está gastando y a lo mejor se podría mejorar. Y la otra es contarles una anécdota que seguramente ustedes conocen del banquero y el pescador, en función de cómo medir el bienestar, que está un banquero, llega a la playa y se encuentra a un pescador tumbado en su hamaca a las 4 de la tarde, entonces se acerca y sus hijos ahí medio mal vestidos y mal comidos y le dice, oiga, pero mire usted, señor, son las 4 de la tarde, está usted echado en la hamaca, pues es que ya acaba de pescar, le dice, yo fui en la mañana, ya regresé, ya pesqué, pero mire, si usted le puedo dar un crédito, y si le doy un crédito usted puede a lo mejor tener una cooperativa y sacar más lanchas y empezar a pescar más, y bueno, ¿y luego qué? Pues bueno, usted puede empezar a crear una empresa, y bueno, y luego, bueno, pues después empieza a tener más dinero, y bueno, y luego, ¿para qué quiero más dinero? Pues para que se pueda usted ir de vacaciones a la playa. Le digo, ya lo estoy, tumbado en la playa ya es. Entonces, como que medir el bienestar, pues depende de cada quien, ¿no? Nada. Bien, antes, muchísimas gracias a los panelistas. Antes de darles su reconocimiento y un regalo, que creo que por ahí traen nuestras edecanes, quisiera informarles que durante la comida
les vamos a pasar un cuestionario para hacer una encuesta, para evaluar este seminario. Yo creo que es muy importante, les pedimos que lo contesten y lo entreguen al final de la comida, porque pues sería paradójico que en el mundo de las estadísticas no levantáramos una encuesta y después la revisáramos y la compartiéramos con todos los que aquí hemos participado. Pues le agradezco mucho a nuestros panelistas, de veras, desde mi punto de vista, sus intervenciones, sus presentaciones, sus respuestas a las preguntas han sido muy, muy ilustrativas, porque ellos representan la parte usuaria importante de la información y representan también una parte muy importante de lo que está en el área de la comunicación, y pues también yo diría de los ciudadanos comunes y corrientes que están, en los que estamos también todos incluidos, y por lo tanto pues nuevamente muchas gracias por su tiempo y por sus participaciones.